Una de las periodistas más polémicas durante toda la década de los años 2000 fue sin duda Carol Cabrera, quien es recordada por ser una de las primeras en revelar actos de corrupción del expresidente Manuel Zelaya Rosales y sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, así como de ser una férrea opositora al llamado Frente Nacional de Resistencia Popular, que años más tarde se convertiría en el partido personal de la familia Zelaya llamado Libertad y Refundación. Pero Carol Cabrera no solo criticaba abiertamente el actuar delictivo de Zelaya Rosales y sus más cercanos colaboradores, sino que esta periodista reveló y expuso cómo operaba la cúpula de la Policía Nacional y la Fuerza Armada del país, quienes para esos años eran los máximos colaboradores y facilitadores del crimen organizado en Honduras, críticas que por supuesto le pasarían factura de una forma dolorosa. Esta periodista trabajó en varios medios de comunicación, liderando sus propios programas en Canal 54 llamado Carolmanía, en Maya TV, en RCN Canal 45 y en Canal 8 propiedad del Estado de Honduras, donde tras el derrocamiento de Manuel Zelaya, esta había sido contratada por dicho medio estatal. Y como es sabido en Honduras, era obvio que todas las críticas de Carol Cabrera hacia la mafia que construye el poder político, policial, militar y empresarial del país tendría su respuesta tarde o temprano, la cual llegó primero con mensajes y llamadas amenazantes a su teléfono advirtiéndole que si no cerraba la boca lo pagaría demasiado caro. Según Cabrera, estas amenazas continuaron por un buen tiempo, pero eso no la detuvo a seguir denunciando en televisión nacional cómo operaba el crimen organizado en el país. Al no poder silenciar a esta periodista, estas organizaciones criminales pasaron al siguiente paso, el cual ocurrió el día 15 de diciembre del año 2009, cuando todo el país se encontraba tomado por los carteles y las mafias desde Casa Presidencial, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas. Asimismo, Manuel Zelaya seguía enviando a estos papos a morir a manos de la fuerza del orden, quienes actuaban con brutalidad contra estos manifestantes. Todo para que Zelaya y sus compinches fueran repuestos en el poder. Esa noche la hija mayor de Carol Cabrera, de nombre Catherine Nicole Rodríguez Cabrera, manejaba un carro Honda Civic color verde junto con otros 3 jovencitos, quienes se dirigían hacia su vivienda en la colonia Cerro Grande de la capital, pero cuando estos pasaban por una cuesta en la colonia El Chile, sujetos en una motocicleta los alcanzaron y los atacaron sin mediar palabras. La malograda jovencita, quien tenía 8 meses de gestación, murió en el hospital escuela, en donde los médicos lograron salvar a su bebé. Sin embargo, el estado de salud era delicado y seguían los esfuerzos para salvarle la vida. 2 de los acompañantes de la hija de Carol Cabrera, un varón y una jovencita, resultaron heridos, por lo que fueron atendidos en ese mismo centro hospitalario. Pero la Policía Nacional prefirió no revelar los nombres por medidas de seguridad. El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal para aquel entonces, el general Francisco Murillo López, reveló que en torno al crimen se manejaban varias hipótesis, pero estaban en proceso de investigación. Este oficial confirmó que la primera es que podía ser un asunto de barras de equipos de fútbol, ya que estos se habían declarado la guerra, y varios de estos jovencitos eran miembros activos de la Ultrafiel. La otra es que podía ser un ataque contra la misma periodista Carol Cabrera, quien recientemente había denunciado amenazas contra su vida en las oficinas de la Policía Nacional. Rápidamente, Roberto Micheletti, ex socio de Zelaya Rosales dentro del bajo mundo, salió a culpar del ataque contra la hija de Cabrera al mismo Zelaya Rosales y a su grupo llamado la Resistencia Popular. Micheletti indicó en un acto público en Tegucigalpa que había hablado con autoridades de la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional y el Ministerio Público para que no permitieran que quedara impune el ataque contra la hija de Carol Cabrera, señalando directamente a los sicarios de la Resistencia Popular. Lo vuelvo a decir, ellos son los asesinos de la hija de Carol Cabrera y yo quiero directamente pedir a Canal 36, a Radio Globo, a Radio Progreso, a Radio 1, entre otras emisoras del país, que terminen esa campaña de odio, de rencor, de deseo de ver sangre en el país. Asimismo, el general Francisco Murillo López no descartó lo expresado por Roberto Micheletti e indicó que investigarían dicha denuncia.
Orlin Cerrato, quien era el portavoz de la Policía Nacional, dijo que tenían algunas pistas de quienes pudieran ser los autores materiales de este crimen contra la hija de Carol Cabrera, quien no ocultaba su apoyo a Roberto Micheletti incluso desde antes de ser contratada en Canal 8. Luego se supo que el verdadero objetivo del ataque no era Catherine Nicole, sino su madre Carol Cabrera. Pero desafortunadamente ese día la jovencita tomó el auto de su madre para ir junto a sus amigos a otro lugar y regresar en el mismo hacia su residencia, por lo que los atacantes pensaron que era Carol Cabrera la que se conducía en su vehículo la noche del ataque. Pero la pérdida de su hija no fue obstáculo para Cabrera, pues ésta siguió denunciando la corrupción y el crimen organizado en el país, lo que por supuesto mantuvo sumamente furiosas a dichas mafias. Pero estos, para no levantar sospechas, dejaron de amenazar por un buen tiempo a Cabrera, esperando que se confiara de ellos y así volverla a atacar en cualquier momento. Este nuevo ataque ocurrió el día 1 de marzo del 2010, tan solo 3 meses después de haber atacado a la hija de esta periodista. Ese día, antes de ser atacados, ambos periodistas habían grabado un spot para el nuevo programa que tendría Joseph Hernández, que comenzaría oficialmente en el Canal 8. Joseph iba a dejar a Carol a su casa, ya que casi todo el día habían trabajado en los anuncios para el nuevo programa que iba a tener en Canal 8, dijo un amigo del Occiso. Un pariente del comunicador manifestó: "Nosotros sabíamos que Joseph no tenía problemas, pero sabíamos que Carol sí. Por eso nosotros le habíamos dicho en más de una ocasión que no se llevara tanto con ella. Pero como él nunca le podía decir que no, siempre quería hacerle favores y por eso le pasó lo que le pasó". Joseph Anthony Hernández, de 27 años de edad, era estudiante por egresar de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tenía su propio programa de televisión en Canal 51 llamado Encuentro con Joseph, y era bastante conocido en el mundo de la farándula y tenía aproximadamente de 3 a 4 años de trabajar independientemente en los medios de comunicación. Vecinos del lugar llamaron rápidamente a las autoridades, quienes trasladaron a Carol Cabrera al hospital militar, donde pudieron salvarle la vida, siendo visitada al día siguiente por amigos y familiares y recibiendo apoyo por parte de Hugo Loren, quien la llegó a visitar al hospital al día siguiente. Y obviamente que Carol Cabrera culpó directamente al expresidente Zelaya y a miembros violentos de la resistencia popular de los ataques contra ella y contra su hija. Ya para el día 4 de marzo, Carol Cabrera dio detalles de cómo había sucedido el ataque, diciendo lo siguiente: "Después de la primera ráfaga de bala, Joseph no dijo nada cuando caímos al hoyo. Ellos estacionaron el carro y se bajaron. Cuando ellos se bajaron, yo pedí ayuda al operador y escuché la radio que seguía sonando y me callé. Sentí el carro y escuché que dijo el sicario: 'El guardia no va atrás, no va'. Y luego remataron a Joseph y yo iba a la par de Joseph y me agaché. Me quedé como haciéndome la muerta y me dispararon con la idea de rematarme, pero los tiros no me entraron". Ya para el día 25 de marzo, Carol Cabrera, de 42 años de edad, aún seguía dentro del hospital militar negándose a salir, alegando que le habían informado que los seguidores de Manuel Zelaya estaban esperando a que ella saliera para atacarla en ese lugar. "De aquí nadie me saca solo para irme del país, pero eso es muy difícil. Los médicos me dieron de alta hace 15 días luego de operarme y decidí quedarme en este hospital como asilada política, hasta que me vaya del país, porque los seguidores del expresidente Zelaya me han advertido que me van a matar al salir". Asimismo, pidió al presidente Porfirio Lobo que, así como había protegido y sacado de Honduras al expresidente Zelaya, también la sacara a ella del país, porque era imposible seguir viviendo en Honduras. Luego de un tiempo se conoció la noticia de que Carol Cabrera había partido primero a El Salvador, donde fue ayudada por el periodista mexicano Fernando de Rincón, quien también había padecido los mismos ataques de Carol Cabrera en su natal Monterrey y quien sería pieza clave para que ésta consiguiera asilo en Canadá con parte de su familia. En la próxima parte conoceremos quiénes fueron los autores materiales de estos ataques y cómo las mismas autoridades fueron atando cabos para no dejar testigos que pudieran incriminarlos. Estos son los documentos y las primicias que Carol registró en su labor periodística. Se trata de estas tablas contables y certificados de pago con los que Cabrera demostró que el gobierno depuesto le había ofrecido una suma de $5,000 mensuales.
Con esa movida, el gobierno de Manuel Zelaya buscaba el silencio frente a las críticas que había lanzado contra la cuarta urna, mecanismo mediante el cual el exmandatario buscaba respaldar una reforma constitucional en Honduras que permitiera su reelección para un segundo mandato. Cabrera denunció además la forma en la que funcionarios cercanos a Manuel Zelaya estarían administrando una contabilidad paralela para beneficiar a personas cercanas al entonces mandatario hondureño y comprar su silencio. Según las denuncias de Cabrera, esa táctica intimidatoria fue utilizada también para contener el escándalo de Hondutel, empresa de telecomunicaciones que habría incurrido en irregularidades por la compra de teléfonos celulares por precios 3 veces más altos que los del mercado. Versiones de prensa cifran en $48 millones las pérdidas del Estado por el escándalo de Hondutel. Investigaciones del Departamento de Justicia y del FBI a la empresa proveedora de los teléfonos celulares indican que habría beneficiado a varios funcionarios de la compañía estatal con el pago de $1 millón en sobornos. En las irregularidades en Hondutel estaría implicado Héctor Zelaya, hijo del expresidente, a quien se le acusa de tener nexos con el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, alias El Chapo.